La noche brilló en el salón de baile, donde cientos de invitados se reunieron para el evento benéfico más comentado del año. Entre el resplandor de los candelabros de cristal y él. Con un murmullo de los presentes, subió al escenario Evelyn Walsh, la poderosa CEO de Techvista. Con la elegancia de quien domina cada paso. Vestida con un impecable vestido negro. Hecho a medida, hablaba de responsabilidad corporativa cuando, de repente, una pequeña figura surgió de la multitud. Una niña de 6 años con vestido rosa descolorido y un sándwich a medio comer en la mano, sacó suavemente el dobladillo de tu ropa. El micrófono captó su voz temblorosa. Lo siento, ¿puedes por favor? Seré mi madre por un día. El silencio llenó la habitación. Evelyn se quedó congelada. Las palabras se atascaron en tu garganta, mientras las cámaras hacían clic sin parar. El niño. Señaló a un hombre aterrorizado, un conserje con uniforme gris, que luchaba para abrirse paso entre la multitud, con el rostro pálido de desesperación. Evelyn Walsh había construido su imperio sobre la base del acero y la disciplina. A sus 33 años. Dominaba las salas de reuniones con la misma frialdad calculada que alguna vez había usado su madre. Antes de abandonarla a la edad de 7 años. Criados en refugios, pasando por hogares que nunca le dio un sentido de pertenencia, aprendió temprano que el apego era vulnerabilidad y ese afecto era un privilegio que no podía permitirse. A los 25 años, lanzó Techvista desde un pequeño apartamento. A los 30 ya estaba en la lista por Forbes como uno de los ejecutivos más jóvenes y exitosos del país. Ahora, su ático del piso 72, con vistas al lago Michigan, era un monumento a vidrio, mármol y soledad. Cenas solas, conversaciones raras con el asistente, el eco de tacones sobre suelos de madera como banda sonora de una existencia vacía. Ella sí. Estaba convencido de que lo prefería así. Había dominado el arte de parecer invencible mientras me sentí vacío por dentro. A veces por la noche se paraba frente a las ventanas panorámicas y me preguntaba si alguien se daría cuenta si ella simplemente desapareciera. Luego agité el cabeza y regresé a la computadora portátil, ahogando el dolor en hojas de cálculo e informes trimestrales. Ben Carter conocía cada rincón del edificio Techvista. Hace 3 años limpió el pisos de mármol, vació los botes de basura de los ejecutivos y observó a los poderosos pasar por él como si no existiera. A él no le importaba. La invisibilidad era una blindaje. A sus 36 años ya había vivido más que muchas personas. Tu primera vida. Terminó 5 años antes cuando su esposa, Sarah, murió en un accidente automovilístico. Coche llevándose consigo todos los sueños que habían tejido juntos. Ben era un ingeniero de software senior en ascenso en camino de una promoción, pero con la pérdida de Sarah, todo cambió. Su hija, Laya, tenía apenas 18 meses. Él no. Ya no podía dedicarse a semanas de 80 horas ni a viajes de negocios. Necesario. De flexibilidad. Necesitaba estar allí cuando la niña se despertara llorando. Llamando a su madre. Entonces abandonó su carrera y aceptó el primer trabajo que pudo encontrar. Le permitió controlar su propia rutina. El salario del conserje era insignificante en comparación con lo que ganaba antes, pero podía llevar a Laya al edificio durante los turnos de noche. Cuando cerró la guardería, ella se quedó en la sala de descanso coloreando mientras él trabajó. Vendió su casa y se mudó a un departamento de una habitación en Bridgeport, donde Laya dormía en el dormitorio y él en el sofá. No se arrepintió. Cada risa de su hija, por muy singular que fuera, hizo que cada sacrificio valiera la pena. A los 6 años, Laya era un niño perspicaz con los ojos de su madre y una capacidad inquietante para ver más allá de las máscaras. Pude ver la tristeza detrás de los trajes caros y la soledad disfrazado de poder. Su primer encuentro había sido trivial. 3 semanas antes de la gala, Evelyn. Trabajé hasta tarde revisando contratos.
Entrando al ascensor a medianoche exhausto e irritada, encontró a Laia sentada en el suelo, jugando con un conejo de peluche. Mientras Ben sostenía su carrito de limpieza. La niña levantó los ojos, grandes y moreno, y saludó: «Buenas noches, señora», con voz dulce y sincera. Evelyn no respondió. Mantuvo la mirada fija al frente, la mandíbula tensa, los dedos tocando la carpeta. Ben se aclaró la garganta incómodo: «Perdón por la intrusión, señora. La mantendré fuera de tu camino». Los ojos de Evelyn se deslizaron sobre él a través de segundo, registrar el uniforme desgastado y las manos callosas. No dije nada cuando las puertas se abrieron en el vestíbulo. Se fue en silencio, sus tacones resonando en el mármol. Ben apretó el hombro de su hija. Algunas personas están demasiado ocupadas para hablar. Estimado. No es nada personal. Pero Laia frunció el ceño, viendo a Evelyn perderse en las puertas giratorias. Se ve triste, papá. Justo como tú cuando mamá. Fui al cielo. Ben no sabía qué decir. La gala benéfica se había planificado con meses de antelación. Para el equipo del equipo de Relaciones Públicas de Techvista, fue una oportunidad para alinear la marca con imagen de compasión. Evelyn debería anunciar una donación millonaria. Para Chicago Children's Services, sonríe para las fotos y refuerza la fachada. Ayuda humanitaria de la empresa. Había ensayado su discurso 3 veces, pero a Ben lo habían elegido. Trabajar en el evento administrando las estaciones de basura en los pasillos traseros. Laia llegó con su mejor vestido, un modelo usado de Goodwill. Elegido por los destellos. Sentada detrás del escenario, balanceando las piernas. Observé a los glamorosos invitados a través de un hueco en la cortina. Cuando Evelyn subió al púlpito, algo en Laia se agitó. Tal vez fue la sonrisa la que no llegó a los ojos. Tal vez fue la cálida farsa la que sonó hueca. Antes de Ben pudo detenerla, la chica se deslizó entre la multitud. Seguridad, pensó que ella pertenecía a alguien. Cuando Ben se dio cuenta de que ella se había ido, Laia ya estaba en el escenario. La pregunta resonó a través del micrófono: ¿puedes ser mi madre por un día? Al cabo de 1 hora, el vídeo se volvió viral. Algunos lo llamaron movimiento. Otros por el frío y desconectado. Twitter explotó con debates. El hashtag #Mae por un día dominó la tendencias nacionales. Hasta la mañana la prensa ya informaba del caso. El departamento de Relaciones Públicas de Techvista entró en modo de crisis. A las 8 en punto, Amanda Chen, directora de Relaciones Públicas, llamó a la puerta de la oficina de Evelyn. «Necesitamos controlar los daños», dijo, colocando la tableta sobre la mesa, llena de tweets llamando a Evelyn insensible, robótica, incapaz de una empatía básica. «Tú». Se congeló. Parecía horrorizada por un niño que pedía afecto. Evelyn le dio un masaje. «Templos». Me tomó por sorpresa. Fue una emboscada. La narrativa es que eres un reina de hielo que no sabe cómo lidiar con emociones genuinas. Necesitamos revertir esto ahora. Los ojos de Amanda brillaron con estrategia. La chica te pidió que fueras ella. Mamá por un día. Haga esto públicamente. Lo documentaremos. Compartiremos fotos. Mostraremos tu lado humano. El estómago de Evelyn cayó. ¿Quieres que use un niño como estrategia de marketing? Quiero que salves tu reputación y, quién sabe, conectar con otro ser humano por primera vez en tu vida. Las palabras dieron dolor porque eran verdad. Evelyn miró por la ventana, a la ciudad de abajo, donde pequeñas figuras hacían sus vidas. Finalmente asintió. Organizar. Pero quiero que se haga bien. Sin explotación. Esa misma tarde, Ben recibió una llamada de Techvista HR. Laia para pasar un día con la señora Walsh. Casi se rió. ¿Hablas en serio? Él
La voz del representante de recursos humanos era profesionalmente amigable. A la señora Walsh le gustaría. Para honrar la petición de su hija. Evelyn cuadró los hombros y agarró los brazos de su sillón de cuero con los dedos. Italiano. Óptica. La palabra resonó en su mente como un insulto velado. Ella sabía. Ese juego mejor que nadie en esa sala, después de todo, él había dominado el arte. De convertir las vulnerabilidades en ventajas durante años. Pero esta vez algo dentro. Ella se negó a inclinarse. Las fotos muestran exactamente lo que deberían, dijo con la voz cortante como un hoja de acero. Una líder humana, conectada con la comunidad que su empresa debería funcionar. O el problema fue que por primera vez no estaba sonriendo ante un gráfico de ganancias. El silencio que siguió fue eléctrico. Marcus Henley con sus gafas de montura metálica. Tortuga y la sonrisa de quien ya había calculado 3 movimientos por delante inclinó su cabeza. Evelyn, nadie cuestiona tu humanidad. Estamos cuestionando tu juicio. Un niño. Un empleado de nivel inicial. Esto no es estrategia, es distracción. Podría haber citado las cifras, el aumento de menciones positivas en TechVista. En las redes desde la gala, los analistas elogian el enfoque innovador de la RSE. Podría haberles recordado que hace una semana estaban rogando por un solución a la crisis de imagen. Pero en cambio sintió el peso de una discusión que no cabía en las hojas de cálculo. ¿Y si te dijera que fue la decisión comercial más inteligente que he tomado? Sus ojos se encontraron. El director financiero, un hombre que medía el éxito en decimales. Frunció el ceño. ¿Estás bromeando? No. Evelyn abrió la carpeta frente a ella, deslizándola hacia el centro de la mesa copia del artículo que había aparecido esa mañana en el Chicago Tribune, TechVista, cuando la innovación comienza con la empatía. Al lado, impresiones de comentarios en foros. Tecnología, finalmente un CEO que no parece un algoritmo, eso es liderazgo o genio del marketing. Y lo más importante, un gráfico discreto que muestra el pico en solicitudes para el programa de prácticas de la empresa. La generación Z ya no quiere héroes en una corbata. Quieren autenticidad. Y ayer por primera vez en años, esta empresa tenía autenticidad. Henley hojeó los papeles, con los labios apretados formando una fina línea. O tuviste una crisis emocional televisada y ahora estás tratando de venderla como un genio del marketing. Evelyn no parpadeó. Si fuera solo marketing, habría contratado a una actriz. Habría ensayado el guión. Tendría. Controlaba la narrativa. Hizo una pausa, dejando flotar la ironía. Pero ayer. No se trataba de control. Se trataba de algo que ninguno de ustedes parece entender, la lealtad. No se compra con bonificaciones ni se mide en KPI. Se construye a sí mismo. Y ayer tu voz bajó casi imperceptiblemente por primera vez, alguien me mostró lo que es tener esto atrás. El silencio era diferente ahora. Cargado. El director de operaciones, un hombre que rara vez hablaba en las reuniones, se aclaraba la garganta. Entonces, ¿qué estás proponiendo? Evelyn respiró hondo. La respuesta se había formado en su mente de la noche a la mañana. Mientras mira el dibujo del haya en el refrigerador, 2 figuras tomadas de la mano. Un arco iris sobre ellos. Que TechVista lance un programa piloto. Ni caridad ni óptica, una inversión real en las familias de empleados en transición. Acceso a cuidado infantil en el lugar. Becas para niños, tutorías para padres que, como ven, han tenido que reinventar sus carreras por el bien de la vida. Miró directamente a Henley. Y déjame liderar la iniciativa yo mismo. No como un CEO distante, sino como alguien que entiende el costo de no tener una red cuando más la necesita. La habitación explotó. Algunos se rieron. Otros intercambiaron miradas de incredulidad. El director financiero era él. Primero en reaccionar.
¿Quieres transformar esta empresa en un refugio social? Nuestros accionistas. Lincharte. Nuestros accionistas nos aplaudirán cuando vean las cifras de retención. Talentos, respondió Evelyn, anticipando ya la objeción. ¿Sabes cuánto cuesta? ¿Formar a un ingeniero superior, Marcus? ¿Cuánto perdemos cuando se van? ¿Por qué? No tienes el apoyo para criar a un niño solo. Esto no es filantropía. Es eficiencia. Henley se reclinó en su silla y tamborileó los dedos sobre la mesa. ¿Y el conserje? ¿Qué gana con esto? Evelyn sintió que su corazón latía más rápido. Estaba la cuestión de que ella misma todavía no había respondido. Tiene la oportunidad de volver a ser lo que siempre fue. Ella le sostuvo la mirada. Henley, sin vacilar. Un ingeniero brillante. Un padre actual. Un hombre que no debería estar limpiando baños, sino ayudando a esta empresa a innovar. ¿Propones volver a contratarlo? La voz del director financiero era una mezcla de sorpresa y desdén. Propongo que Techvista deje de desperdiciar talento. Evelyn abrió otro documento, un análisis que había solicitado al equipo de recursos humanos durante la noche. Ben Carter no es un caso aislado. Tenemos docenas de empleados subutilizados en este empresa, personas que redujeron sus ambiciones porque el sistema no cumplió. Alternativas. Creemos estas alternativas. Y comencemos con eso. Henley se cruzó de brazos. ¿Y si se niega? Evelyn sonrió por primera vez en la reunión. No la sonrisa practicada para las cámaras, pero algo más genuino. Más peligroso. Entonces sabremos que es incluso mejor de lo que imaginábamos. Cerró la carpeta. Pero dudo que se niegue. Después de todo, sus ojos brillaron con un determinación que no provino de hojas de cálculo, sino de algo mucho más profundo. Una hija para demostrar que el mundo todavía puede ser justo. ¿Qué pasa si las preguntas no son sobre tus números, Evelyn, sino sobre tu juicio? Sobre tu relación con una limpiadora, sobre si estás capacitado para liderar esta empresa. Las palabras cayeron como látigos. Pasó un día con un niño que la hizo. Una pregunta. Solo eso. Nada más. No es solo eso, interrumpió Marcus, frío. Nuestros competidores lo están utilizando para pintarla como inestable. Frágil. Distraído. Yo no soy ninguna de esas cosas. Entonces pruébalo. Alejarse. Ahora. Del conserje. De su hija. De toda esta situación. Inmediatamente. El hielo se extendió por las venas de Evelyn. El viejo instinto, el que siempre la había salvado. Rugió en su interior, protégete. Elige el poder. Elija seguridad. Ella miró alrededor de la mesa, frente a los rostros de aquellos hombres que nunca habían arriesgado nada por amor, que nunca cambió el consuelo por la sonrisa de otra persona. Pensó en Ben, que había abandonado todo. Pensó en el dibujo de Laia, todavía clavado en su refrigerador. Como una acusación silenciosa. Entendido, dijo con voz firme, pero ya le temblaban las manos. Ella no llamó a Ben. No lo expliqué. Simplemente desapareció. Cuando intentó agradecerle por correo electrónico por su tiempo con Laia, ella no respondió. Cuando la niña envió otro dibujo a recepción, Evelyn le ordenó. El asistente se lo devolvió sin siquiera mirarlo. Se sumergió en el trabajo. Reuniones. Sin fin. Noches en la oficina hasta las 3 de la mañana. Cualquier cosa que no sea. Siente el vacío creciendo dentro de ella, como un agujero que no tiene nada, ni números ni poder podría llenar. Ben entendió el mensaje. Dejó de llevar a Laia al trabajo. Encontró una vecina que la cuidara durante los turnos nocturno. Pero la niña no entendió. ¿Por qué ya no quiere verme? Preguntó una noche con lágrimas en los ojos. ¿Hice algo mal? Ben la acercó. No, mi amor.
No hiciste nada. A veces los adultos somos complicados. Laia no se conformó. Pensé que podríamos estar solos juntos, susurró con la barbilla temblorosa. No es mejor así. El corazón de Ben se rompió. Sí, cariño. Es mejor. Esa noche tomó una decisión. No vería a su hija desmoronarse así. No se quedarían donde no los querían. Envió su carta de renuncia a Recursos Humanos. En 2 semanas me habría ido. Lejos de Techvista, lejos de Evelyn Walsh, lejos del recuerdo de cómo había sido casi tener algo real. Evelyn lo descubrió por casualidad. Escuchar sin querer la conversación en la cafetería entre 2 empleados de Recursos Humanos. El pánico la golpeó como una espada, afilada, inesperada. Ella se dijo a sí misma que no importaba. Que era un empleado más. Fácil de reemplazar. Pero esa noche en su frío apartamento de mármol, el sueño no llegó. Vio el rostro de Laia. Escuchó la voz de Ben. Nadie te dio eso. El fusible llegó por correo. Un paquete pequeño sin remitente. En el interior, el dibujo que tenía su asistente. Regresó. Pero esta vez había una nota escrita a mano de Ben. Ella quería que lo tuviera sin importar nada. Dijo: todo el mundo se lo merece. Ser la madre de alguien, aunque sea falso. Gracias por intentarlo. Y abajo con la letra temblorosa de Laia. Gracias por ser mi mamá por un día. Con amor, Laia. Evelyn se sentó en el suelo de mármol y lloró. Por primera vez en 20 años. Lloró por su madre que la había abandonado. Para la chica que había aprendido a no necesitar nada. Para la mujer que había construido muros tan altos que ni siquiera ella misma podía ver más allá de ellos. Y lloró por el niño que aún así, había examinado todo y ofrecido amar. Al día siguiente ella estaba en la puerta del departamento de Ben. El edificio de Bridgeport con su pintura desconchada y sus escalones chirriantes era un mundo lejos de sus rascacielos de cristal. Subió al 3er piso y llamó. Ben abrió la puerta vestido con pantalones deportivos y una camiseta descolorida. Estampado en la cara. Señora Walsh. Evelyn. Levantó el dibujo y sus dedos agarraron la hoja como si fuera una tabla. Salvación. ¿Puedo entrar? El apartamento era pequeño. Un sofá desgastado, un televisor viejo, una mesa de comedor. Cubierto por los dibujos de Laia. Pero hacía calor. Estaba vivo. Fue real. Ben preparó café mientras ella estaba sentada en el sofá, rígida, como si no supiera nada mejor. Como ocupar un espacio que no fuera una sala de reuniones. Laia está en la escuela, dijo finalmente. ¿Por qué estás aquí? Evelyn se miró las manos. No lo sé, admitió con voz ronca. Yo solo, no podía dejar que terminara así. ¿De qué manera? Conseguiste lo que querías. Su imagen mejoró. Tuvimos nuestros 15 minutos de fama. Todos ganan. No fue eso. Escuché a tu hija. Ella tragó con fuerza. Y te escuché. El rostro de Ben se suavizó solo un poco. Te protegiste. Entiendo. ¿Él entiende? A Evelyn se le quebró la voz. Porque yo no. No entiendo por qué. Sigo eligiendo el vacío sobre la conexión. No entiendo por qué la idea de mí. Preocuparme por alguien me aterroriza más que cualquier sala de juntas. Porque cuidar significa que pueden irse. Ben se sentó a su lado. Adelante, codos sobre las rodillas. Como tu madre. Como mi esposa. Ella lo miró. Es más seguro estar solo. ¿Lo es? Evelyn se rió, un sonido amargo. Porque estuve 25 años solo y nunca me había sentido tan inseguro en mi vida. Silencio. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que cuando Laia pidió ser mi madre por un día, tú. La voz se quebró. Fue la primera vez que alguien me eligió. La primera vez que sentí. Eso tal vez podría ser suficiente para alguien.
Las manos temblaban. El miedo se la tragó. Por eso corrí. Como siempre lo hago. Ben permaneció en silencio durante un largo momento. Laia no te eligió por tu dinero. No por tu poder. Su voz era suave como si le hablara a algo frágil. Ella te eligió porque vio algo en ti. Algo real. ¿Qué podría ver un niño de 6 años? Soledad. Sonrió con tristeza. Se reconoce la igualdad. Evelyn sintió que las lágrimas fluían. Dijo que tus ojos se parecían a los míos después de la muerte de Sara. Como si estuvieras haciendo cosas pero no viviendo. No estaba vivo, susurró. Estaba sobreviviendo. Y hubo una diferencia. Hablaron durante horas. Ben le habló de Sara, de la vida que construyeron, del momento en que se dio cuenta de que preferiría fregar pisos y estar allí para Laia que subir las escaleras. Carrera y perder su infancia. Evelyn habló sobre el sistema de adopción, sobre aprender que el apego era peligroso. Sobre construir un imperio para demostrar que no necesitaba a nadie. Pero tienes que hacerlo, Evelyn, dijo Ben en voz baja. Todos lo necesitamos. No sé cómo. Ella cerró los ojos. No sé cómo dejar entrar a la gente. No sé cómo ser quien Laia cree que es. Soy. Ella no cree que seas perfecto, sonrió Ben. Él simplemente piensa que estás solo. Y las personas solitarias también merecen amor. Cuando Evelyn salió de ese apartamento, algo había cambiado. Ella no sabía qué vendría después. Pero por primera vez en mi vida no estaba corriendo. Los padres que habían perdido a sus hijos se ofrecieron como voluntarios para asesorar a sus hijos en recepción institucional, creando vínculos temporales que en ocasiones se convirtieron permanente. El programa se amplió a 5 ciudades durante el primer año y con cuidado y determinación, Evelyn y Ben construyeron algo que fue mucho más allá de una base. Todo empezó con reuniones de café para discutir la logística, luego cenas después de que Laia durmiera, hasta que las conversaciones duraron horas, sobre todo. Menos trabajo. Evelyn aprendió lo que significaba dejar que alguien la viera de verdad, con ella. Tus defectos, tus miedos, todas esas aristas afiladas que habían pasado años. Ocultación. Ben, a su vez, volvió a aprender a confiar, a creer que abrir su corazón no estaba traicionando la memoria de Sara. Y Laia se dio cuenta. Por supuesto que se dio cuenta, pensó Evelyn. Al fin y al cabo a los niños de 6 años no se les escapa ningún detalle. ¿Papá y tú sois amigos ahora? Preguntó Laia una tarde mientras jugaba en la oficina de la fundación. Lo somos, respondió Evelyn con cautela. ¿Eso te molesta? No, dijo la niña, seriamente. Porque ustedes dos sonríen más. Y papá dijo que sonreír es como sabemos que está el corazón de alguien. Cicatrización. 6 meses después del lanzamiento de la fundación, la primera madre por una día. 50 voluntarios, 50 niños, un día de conexión. Evelyn observó detrás de escena mientras Ben coordinaba los detalles finales y Laia ayudaba. Distribuir insignias. Amanda se acercó cruzándose de brazos. Lo hizo bien, jefe. Lo hicimos bien, corrigió Evelyn, sin quitar la vista de la escena que tenía delante. Hace un año habrías convertido esto en una oportunidad para tomar fotografías para él. Presione y siguió adelante, bromeó Amanda. Ahora mira, realmente. ¿Le importa? Evelyn sonrió casi con incredulidad. Da miedo, ¿no? Cuando llegó su turno de hablar, Evelyn subió al escenario con Laia a su lado. La petición de la propia chica. Quiero presentarte a alguien, comenzó, su voz firme, pero su corazón acelerado. Hace un año, esta pequeña me hizo una pregunta que cambió mi vida. ¿Vida? Ella me preguntó si podía ser su mamá solo por un día. Miró a Laia, que estaba sonriendo, radiante. Dije que sí. Y aprendí algo importante, un día de amor, un día de conexión, un día de ser elegido. Esto podría cambiarlo todo. Para quienes reciben. Y para los que dan.
Se arrodilló frente a la niña, a la altura de sus ojos. Gracias por elegirme. Gracias por enseñarme que necesitar gente no es debilidad. Que ser elegido no tiene fecha de caducidad. Ese amor no caduca. Laia se arrojó en sus brazos, y el pequeño pero férreo abrazo ahogó el sonido de aplausos que estallaron en la sala. Evelyn apenas los escuchó. Estaba ocupado persistiendo. En ese momento en las palabras susurradas contra su cuello. Sigues siendo mi madre. No solo por un día. Para siempre. Cuando finalmente levantó la vista, Ben estaba al borde del escenario, con los ojos brillantes. Una sonrisa que lo decía todo sin necesidad de palabras. La transformación de Evelyn no pasó desapercibida para la junta directiva de TechVista. Algunos directores elogiaron la imagen positiva de la empresa, su impacto social. Cobertura mediática favorable. Otros fruncieron el ceño, preocupados. Ella perdió su garra. Es suave. Distraído. La tensión llegó a su límite 8 meses después del lanzamiento de la fundación. Esto ha ido demasiado lejos, anunció Marcus Henley en la reunión de emergencia. Golpeando el bolígrafo sobre la mesa. Evelyn está más preocupada por el trabajo filantrópico que con la empresa. Las ganancias se estancaron. Y ahora hay rumores sobre una relación inapropiada con un empleado. Evelyn mantuvo la postura erguida, con las manos cruzadas sobre la mesa. ¿Relación inapropiada? Estás involucrado con el conserje, escupió Marcus, como si la palabra fuera una broma. Ofensa. Es de mal gusto. Mala reflexión para TechVista. Ben Carter es el director de nuestra fundación, corrigió Evelyn con voz gélida. No. Un conserje. Era conserje, insistió Marcus. Y usted es el director general. La óptica es terrible. ¿La óptica de qué exactamente? Retó Evelyn. De dos personas que se preocupan unos por otros para construir algo que marque la diferencia. ¿O es el verdadero problema? ¿Que no proviene de una familia rica? Que en tu cabeza él no está en la mía. ¿Altura? El silencio que siguió fue penetrante. El verdadero problema, Marcus se inclinó hacia adelante, es que has perdido la concentración. Estás al frente de una empresa tecnológica, no de una ONG. Necesitamos un CEO que prioriza a los accionistas, no a las historias emocionales. Evelyn se levantó lentamente con los dedos apoyados en la mesa. Aumentamos nuestra participación de mercado en un 15% este año. Lanzamos 2 productos innovadores. Nos hemos asociado con 3 de las empresas Fortune 500. Por cualquier motivo. Métrica mensurable, estoy haciendo mi trabajo. ¿Qué hago en mi tiempo personal? Y con quién lo paso no es asunto tuyo. Sí lo es cuando afecta a la cultura de la empresa, respondió Marcus. La cultura empresarial nunca ha sido mejor, dijo Evelyn. Satisfacción del cliente. Los empleados se levantaron. La facturación cayó. La gente quiere trabajar aquí ahora porque ve que valoramos más que solo las ganancias. Otro director intervino, vacilante. Pero Marcus tiene razón sobre la imagen. Si hablas en serio sobre esto, la relación puede llevar a complicaciones. Quizás si te alejaras de la fundación. Céntrese solo en los números de TechVista. La voz de Evelyn cortó el aire como una espada. No me voy a alejar. Ni siquiera los cimientos. Ni siquiera de Ben. Ni siquiera ser un ser humano. ¿A quién le importa algo más que los informes trimestrales? Sus ojos recorrieron la mesa, desafiantes. ¿Quieres despedirme? Hazlo. Pero si crees que mi reemplazo será la versión viejo yo, el que trabajaba 90 horas semanales y no tenía vida. Están equivocados. Porque esa versión de mí estaba muriendo por dentro. Y yo no. Vuelvo. Marcus empujó hacia atrás su silla, con la cara roja. Esto es exactamente lo que temíamos. Estás emocionalmente comprometido. Propongo una moción de censura. Apoyo, repitió otro director. El corazón de Evelyn latía con fuerza,
pero no dejó que le temblara la voz. Antes de votar, quiero decir algo. Hace un año habría elegido este. El trabajo por encima de todo, por encima del amor, de la familia, de mi propia felicidad. Pensé que el éxito significaba sacrificar todo lo personal. Pero me equivoqué. Hizo una pausa y respiró hondo. La Fundación Ben Laya. No me debilitaron. Me hicieron mejor. Más creativo. Más resistente. Más humano. Y si no puedes ver el valor en eso, entonces tal vez no sea el CEO que quieres. Pero no lo haré. Pido disculpas por elegir vivir en lugar de simplemente sobrevivir. La votación estuvo dividida. Marcus y otros 3 votaron a favor de la censura. 4. Mantuvo a Evelyn en el cargo. El empate significó que ella permaneciera, pero él. El mensaje era claro, estaba al filo de la navaja. Salió de la habitación temblando pero inquebrantable. Ben la estaba esperando en su oficina. ¿Qué tan malo fue?, preguntó, tomando sus manos. No lo sé, confesó con la voz ronca. Casi lo pierdo todo. Pero no cediste, murmuró Ben, sus pulgares acariciando sus nudillos. ¿Dedos? Defendió lo que importa. Eso es coraje. Evelyn se rió, un sonido frágil. Oh, estupidez. Quizás ambos. Él la acercó y ella se dejó envolver en su abrazo, sintiendo el peso del día. Finalmente alivia. Pero estoy orgulloso de ti, susurró. De todos modos. Y lo lograron. Evelyn siguió siendo directora ejecutiva, pero puso límites. No hay correos electrónicos después de las 7 de la tarde, domingos libres. Horarios bloqueados para base. Los directores escépticos vieron gradualmente que su desempeño no solo fallaba. Había caído, ya que era más agudo que nunca. TechVista prosperó y su reputación mejoró tanto que otras empresas empezaron a preguntar: ¿cómo puedes construiste una cultura como esta? La fundación se expandió a 12 ciudades. Miles de conexiones realizadas. Cientos de ellos se convierten en tutorías o adopciones a largo plazo. Evelyn vendió el ático y se mudó a una modesta casa de 3 dormitorios en Lincoln Park. Ben y Laya empezó a frecuentarlo con más frecuencia, primero cenas unos cuantos noches a la semana, luego los fines de semana, hasta que la mayoría de las noches se volvieron hogar. No tenían prisa. Ambos conocían el peso de la pérdida y sabían que las cosas en las que valen la pena, no se pueden apresurar. Ellos sabían que el amor, cuando es cierto, no se mide en días sino en elecciones. Y eligieron todos los días. Quédate. El tiempo tenía su propio ritmo, pero 12 meses después de aquel colorido festival, habían construido algo sólido y verdadero. Era un sábado por la tarde cuando Evelyn y Laya estaban sentadas en el patio trasero, dibujando con tiza en el suelo. Ben dentro casa, preparando el almuerzo. Laya levantó los ojos, demasiado seria para una niña de 6 años. ¿Evelyn? Sí, mi amor. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. Laya se mordió el labio, vacilante. ¿Te vas a quedar o te vas a ir como mi primera madre? La pregunta rompió el corazón de Evelyn. Dejó la tiza y sentó a Laya en su regazo, envolviéndola en un fuerte abrazo. Ya, tu primera madre no decidió irse. Ella murió. Esto es diferente. Lo sé, pero la gente se va igual, a veces. Incluso cuando no desear. Evelyn entendió lo que realmente se preguntaba. Él sostuvo su cara chica entre sus manos, mirándola a los ojos. No voy a ninguna parte. Prometo. ¿Cómo lo sabes? Porque elijo quedarme. Todos los días te elijo a ti y a tu padre. Así es como él. El amor funciona. Elegir a alguien una y otra vez, incluso cuando sea difícil. Laya la abrazó con fuerza. Me alegro de haberte pedido que fueras mi madre ese día. Yo también, querida. Yo también.
2 meses después, en una fresca noche de otoño, Ben llevó a Evelyn al parque donde Laia se había acercado a ella por primera vez en el festival. Un pequeño pabellón se levantó sobre el lago iluminado por la luz dorada del atardecer. Tengo algo que decirte, comenzó con las manos ligeramente temblorosas. El estómago de Evelyn dio un vuelco. Todo está bien. Cuando Sara estaba muriendo, me hizo prometer una cosa, Ben tragó en seco. Si algún día encontrara a alguien que pudiera hacer sonreír a Laia como ella solía, alguien que pudiera hacerme creer en la felicidad otra vez, debería aferrate a esa persona. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Este era su anillo de compromiso. Ella me pidió que se lo diera a esta persona. A alguien que amaría a nuestra hija como ella lo hizo. Evelyn contuvo la respiración. Ben, solo llevamos un año juntos. Sé que es rápido, pero Laia dijo algo. Eso no saldrá de mi cabeza. Ella dijo, algunas personas esperan toda su vida para encontrar a su familia. ¿Por qué esperaríamos nosotros cuando ya hemos encontrado a la nuestra? Abrió la caja. El anillo era sencillo, un pequeño diamante sobre una banda de oro. Evelyn Walsh, ¿te casarías conmigo? ¿Quieres ser la madre de Laia? No solo porque un día, pero para siempre. Las lágrimas corrieron por el rostro de Evelyn. Sí. Sí. 1000 veces sí. Deslizó el anillo en su dedo. Encaja perfectamente. A Sara le habrías gustado, susurró Ben. Ella siempre decía eso. Las personas más fuertes son aquellas lo suficientemente valientes como para ser amables. Solo soy valiente porque tú y Laia me enseñaron a serlo. A Laia se lo dijeron esa misma noche. Ella gritó de alegría y se arrojó sobre ellos en el sofá. Lo sabía. Le dije a papá que ibas a ser mi verdadera madre. ¿Cómo lo supiste? Preguntó Evelyn riendo entre lágrimas. Porque dejaste de verte triste. Y empezó a sentir que nos pertenecía. La boda fue pequeña. Solo amigos cercanos, el equipo de la fundación y algunos miembros del consejo que finalmente habían cambiado de opinión sobre Evelyn. Ella llevaba un sencillo vestido color marfil. Ben vestía el traje de su abuelo, pero la estrella de ceremonia estuvo Laia con un vestido azul marino con destellos, portando un cartel que decía, finalmente gané a mi mamá para siempre. La ceremonia tuvo lugar en el mismo parque, bajo el mismo pabellón donde Ben había. Le pidió a Evelyn que se casara con él. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía, Laia gritó: «Lo apruebo». Y el público estalló en carcajadas. Durante los votos, Evelyn se arrodilló frente a Laia. «Hace un año me pediste que fuera tu madre por un día. Fuiste tan valiente. Pidiendo amor a un extraño». Estaba aterrorizado. No pensé que sabía qué ser. Necesitabas. Sostuvo las pequeñas manos de la niña. Pero tú me enseñaste. Me enseñaste que el amor no se trata de ser perfecto. Se trata de estar. Se trata de elegirnos unos a otros. Y yo te elijo a ti, Laia Carter. No solo por un día, no solo en ocasiones especiales, sino en todas las ocasiones ordinarias, bellas y lío que tenemos juntos. Para siempre. Laia se arrojó a los brazos de Evelyn. Te amo, mamá. Era la primera vez que lo decía así, sin matizarlo. Sin agregar por un día o casi como una madre. Solo una madre. Evelyn la abrazó con fuerza, conmovida por este valiente niño que había cambió todo. Yo también te amo, mi amor. Ambos. La recepción fue en el patio trasero. Luces intermitentes, comida sencilla y gente que realmente se preocupaba por ellos. Marcus Henley no fue invitado, pero sí varios. Los miembros del consejo aparecieron y admitieron que se habían equivocado al dudar de ella. El equipo de la fundación obsequió a la pareja un álbum de fotografías del último año. Evelyn y Laia en eventos, Ben y Evelyn armando muebles de oficina, los tres
Cubierto de pintura después de decorar la nueva habitación de Laia. En la última página, el dibujo original de Laia, el que empezó todo con el título. De un día a siempre. Cuando la noche llegó a su fin, Evelyn tomó de la mano a Ben observando. Laia baila con otros niños de la fundación. Nunca pensé que tendría esto, murmuró. Una familia. Un hogar. Personas que me eligen todos los días. Te lo mereces, respondió Ben. Siempre se lo mereció. Solo necesitaba a alguien que mostrarte. Un niño de 6 años tuvo que enseñarme a vivir. Evelyn sacudió la cabeza maravillada. Nunca subestimes la sabiduría de los niños, sonrió Ben. Ven lo que nosotros tenemos miedo de mirar. Laia corrió hacia ellos, jadeando por el baile. Vamos, que están cortando el pastel. Agarró ambas manos y las atrajo hacia la mesa. Mientras caminaban juntos, Evelyn se dio cuenta de que esto era lo que le había faltado durante toda su vida. Ellos no. Grandes gestos ni momentos perfectos, sino ese amor ordinario, esa alegría cotidiana, esas personas que se eligen día tras día. Había construido un imperio tratando de llenar un vacío. Pero al final todo. Lo que se necesitaba era un niño valiente que hiciera una pregunta sencilla: ¿puedes ser mi madre por un día? La respuesta había sido sí. Y ese único día se había convertido en toda una vida. Cuando cortaron el pastel juntos, los tres rieron mientras Laia se ponía glaseado en la nariz. Evelyn sintió algo que nunca antes había experimentado. Pertenencia. No a uno lugar, sino en el corazón de quienes estaban a su lado. Y eso valía más que cualquier victoria en la sala de juntas, cualquier informe trimestralmente, cualquier medida de éxito que haya conocido alguna vez. Finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda su vida. Encontró a su familia.